Muchas de las preguntas de las que hablamos anteriormente tienen respuesta inmediata en la actualidad gracias a herramientas cada vez más completas y funcionales de tipo automatizado, que proporcionan un informe completo de la situación en tiempo real, ahorrándonos bastante trabajo y facilitando todo el proceso, según lo planificado y con los recursos y costes de los mismos, siguiendo los plazos marcados, asesorando al director de proyectos sobre qué debe hacer una vez realizado su diagnóstico de situación. El sistema Gantt Project con el que estamos haciendo nuestro cronograma es solo una versión básica de ese tipo de herramientas. Hay otras mucho más potentes, como por ejemplo actualmente está muy de moda el Monday, y hay otras muchas herramientas para tal fin. Pero de momento no vamos a hablar de ninguna de ellas, vamos a continuar con nuestro análisis de las características del diagnóstico. Las herramientas de planificación y gestión profesional de proyectos calculan en base de diversas métricas que engloban por lo general los 4 factores básicos de la planificación, que son los que nombramos anteriormente: actividades, o sea, qué vamos a hacer; tiempos, la limitación temporal o restricción temporal con la que contamos; costos, es decir, la parte económica; y personas, el recurso humano. Estos 4 elementos se van combinando de diferentes maneras para poder gestionar nuestro proyecto. Es básico entonces llevar un control del seguimiento de nuestros proyectos, gestionando sus riesgos y creando simulaciones para que en lo posible casi nada nos sorprenda. No podemos decir nada porque siempre puede haber algún imprevisto de tipo negativo. Y es que de eso se trata el realizar diagnósticos en forma regular. Imagínese una persona que nunca vaya al médico, etcétera, y que cuando vaya al médico es porque se sintió muy mal y le diga: no, tienes un cáncer terminal, te mueres en 15 días. A lo mejor si él hubiera ido años antes, hubiera podido vivir por mucho más tiempo. Pero como no hizo diagnóstico temprano, se fregó él mismo. Ajá. Con un buen diagnóstico entonces de tipo objetivo acerca de la situación, podremos planificar las acciones necesarias y concretas, así como obtener una visión general de la situación antes de decidir cómo actuar. Imagínense las personas que actúan en toda situación de manera improvisada, a veces la pegan, como dicen por allí, pero en la mayoría de los casos van a terminar generando más problemas que ventajas. Bueno, hablamos ahora un poquito acerca de 2 herramientas básicas de diagnóstico de tipo estático o de tipo manual: el árbol de decisión y la matriz FODA. Ya ustedes deben conocer estas 2 herramientas de cursos anteriores. De todas maneras, voy a explicarlas brevemente para que tengan una idea de qué tratan. En primer lugar, el árbol de decisiones. ¿Por qué empleamos o en base a qué empleamos este método de diagnóstico? En primer lugar, porque es un procedimiento bastante flexible, es decir, se adapta muy bien a los cambios que pueda tener la situación. En segundo lugar, porque es tan eficiente como el equipo de trabajo que lo esté empleando. Si nuestro equipo de trabajo es bueno, nuestro árbol de decisión será bastante completo, bastante útil para el trabajo. Si el equipo de trabajo es malo, ni que le pongamos el mejor árbol de decisión van a poder que eso eche raíces. Genera un consenso de las opiniones, ya que todo se va registrando allí. Requiere de una aplicación realista. No podemos estar colocando, no, para que se vea bien, vamos a colocarlo tal cosa y resulta ser que ese no es el valor real, sino que el valor es otro. Vamos a ponerle que son 5.000 para que se vea bien y resulta ser que cuando fueron a los gastos eran 6.000. Entonces, y esos 1.000 que quedaron perdidos, tienen que colocarse valores realistas. Incorpora la percepción de todos los agentes involucrados en el problema porque todos tienen la oportunidad de participar. Vamos a ver aquí los pasos básicos para este método del árbol. En primer lugar,
se activa una señal sobre la existencia de un problema, o sea, nos percatamos de que algo está mal. De allí identificamos cuál es ese problema. Luego procuramos examinar cuáles son las consecuencias del problema. Seguidamente nos damos cuenta de las causas del problema. Vean que generalmente uno primero se da cuenta de las consecuencias que de las causas porque uno ve el síntoma. Tengo fiebre, pero no sé qué enfermedad tengo, pero ya tengo una consecuencia que es la fiebre y sé que hay por allí un problema. Entonces debo buscar después de eso las causas. Una vez que ya estamos consiguiendo nuestras causas, entramos a la parte de identificación de involucrados. Ahí vemos la participación de los involucrados, de las personas que trabajan con ese elemento que estamos estudiando. Luego tenemos definir los objetivos para la solución, es decir, establecer los recursos y los fines. Finalmente tenemos identificar las estrategias para el logro del objetivo, es decir, el cómo. Vean que lo último es el cómo soluciono. Empiezo por qué pasó, luego veo el resultado, es decir, las consecuencias de lo que pasó. Después veo el por qué, es decir, las causas. Luego determino los objetivos, cómo soluciono, no, qué solución hay. Y finalmente digo cómo soluciono. Esto tiene una secuencia lógica para poder resolver los problemas con la mayor precisión posible. Aquí tenemos un esquema de cómo se plantea ese tipo de árboles. Vean que el problema se ubica en la parte central, es decir, es el tronco del árbol, es lo que está en amarillo. Luego, las causas que se desprenden del tronco se van colocando hacia abajo, formando las raíces del árbol. Es decir, qué fue lo que originó nuestro problema. Y finalmente, los efectos o consecuencias se colocan hacia arriba, representando las ramas del árbol. Aquí tenemos un pequeño ejemplo acerca de eso. Como no está muy nítido, demos un momento para subírselos para que lo vean del archivo directamente. Ahí está, ya les pasé, les subí el archivo donde pueden leerlo un poco más grande lo que está allí. De todas maneras es lo mismo, tenemos en el centro el problema. Luego tenemos en la parte inferior sus causas y en la parte superior sus consecuencias. Inclusive más arriba de ello tenemos una parte del impacto, es decir, cómo afecta a terceros. Eso ya serían las hojas. No hace falta que les explique en detalle cada uno de estos elementos porque es simplemente un problema genérico, un problema general, un problema común, un ejemplo. Pero lo importante es que vean cómo se estructura ese tipo de solución de problemas o de diagnóstico de problemas. Continuamos entonces. Vamos a hablar ahora de algo que ustedes sí conocen más, que sería la matriz FODA. Simplemente vamos a hablarlo por encima. Tenemos que la matriz FODA contiene esos 4 elementos: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Tales que las fortalezas y debilidades son internas, es decir, pertenecen a nuestra empresa o a nuestra organización. Debemos buscar optimizar las fortalezas y minimizar las debilidades. ¿Por qué? Porque son cosas que podemos controlar, que podemos mejorar. En cambio, las oportunidades y amenazas son de tipo externo, es decir, no podemos controlarlas. Por lo tanto, en este caso debemos procurar de aprovechar las oportunidades y superar las amenazas. Vean que, por ejemplo, si fuera de tipo personal, tendríamos en cuanto a las fortalezas, en qué soy bueno, qué sé hacer, qué valores y virtudes tengo que me pueden ayudar para lo que estoy tratando de lograr. En cuanto a las debilidades, qué cosas hago mal, en qué puedo mejorar, qué me impide
Por ejemplo, aquí el ejemplo que colocan es que me impide bajar de peso. Son casos generales de debilidades de la persona. ¿Cómo puedo mejorar mi autoestima si la tienen baja? O si la tienen alta, puede ser una fortaleza también. Por el otro lado, tenemos las oportunidades. ¿Qué herramientas tengo a mi alrededor? Por ejemplo, hay muchas personas que vieron esta cuarentena como una oportunidad para negocios y están incursionando en sus negocios de manera virtual. Algunas que no se habían atrevido a hacerlo de manera física. Porque recuerden que de manera virtual pueden pensar que no necesitan un local acondicionado y preparado para el negocio, sino que simplemente con un computador y un fondo virtual les basta, por decir un ejemplo. Que no necesitan llegar directamente a donde está la persona que se encuentra lejos, gastar en movilidad, etcétera, sino que simplemente a través de la red pueden comunicarse o llegar hasta donde está esa persona. ¿Quién me puede dar una mano? ¿Quién me puede ayudar? Estamos hablando de agentes externos que puedan colaborar con esa persona u organización para alcanzar sus objetivos. En cuanto a las amenazas, ¿qué obstáculos hay? Por ejemplo, obstáculos pueden ser impuestos, restricciones, cualquier tipo de normativa legal que tengamos que cumplir antes de poder alcanzar nuestro objetivo y que sea difícil. ¿Cómo me puedo defender de esas amenazas? Vean que en todas plantean esas dos cosas. Primero preguntan qué fortalezas tengo y después cómo las mejoro. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cómo las supero? ¿Qué oportunidades existen? ¿Cómo las aprovecho? ¿Qué amenazas están en el entorno? ¿Cómo las supero? No es nada más limitarse a definir las cosas negativas o positivas, sino que debemos buscar la manera de aprovecharlas. Bueno, continuamos entonces con lo que estamos haciendo. Vamos a verlo aquí. Para el caso, aquí solamente estamos nombrando, digamos que la lista de nuestros elementos FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ahora, ¿cómo se construye la matriz? Vean que en la esquina superior izquierda solo colocamos el nombre de la empresa o proyecto. En nuestro caso, nuestro proyecto es Colegio 2020. En la parte de la izquierda en el medio dice fortalezas, F. Allí colocamos una lista de las fortalezas que tienen o que tenemos para nuestro proyecto. En la parte D, que sería la izquierda, la parte inferior, la lista de debilidades. Luego en la parte O, una lista de oportunidades, y en la parte A, una lista de amenazas. Luego de allí lo que hacemos es combinarla, es decir, cómo podemos aprovechar nuestra fortaleza para incrementar esa oportunidad o cómo podemos aprovechar esa oportunidad para mejorar nuestra fortaleza. Generalmente se trabaja de lo interno hacia lo externo porque lo externo no lo podemos cambiar. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esa oportunidad para superar nuestras debilidades? Ahí sería la parte de O. Las amenazas, ¿cómo podremos usar la fortaleza para evadir las amenazas? Y cómo podremos usar las debilidades para minimizar las amenazas. Todas estas cosas, vean que lo más problemático es la parte de A. ¿Cómo podemos aplicar algo negativo para mejorar algo negativo? Pero también tiene su lógica, porque generalmente ustedes ven que inclusive en la matemática, menos por menos, hay la posibilidad de que sea más. Entonces debemos buscar lo positivo aún de lo más negativo. Entonces, como ya estaban extrañando, por ahí les toca una tareita. Para la componente que se les asignó para el módulo, intenten construir por favor una matriz FODA. No me van a colocar toda una lista larga de características. Su lista va a ser una oportunidad, una amenaza
una fortaleza, una debilidad e intentar cruzarlas. Con eso, sí, al sistema de colegio, al módulo que les tocó. Entonces traten de aplicarle una pequeña matriz FODA. Vean que no se las estoy pidiendo largas. Repito, una sola de cada una es lo que exijo yo. El que vea que no cuadra con una puede colocar dos. Pero yo les estoy exigiendo lo mínimo. Una fortaleza, una debilidad, una oportunidad y una amenaza. Lo que pasa es que a veces con una sola no les va a cuadrar para todo el análisis. Si necesitan colocar dos o tres, es libre hacerlo así. Lo importante es que me llenen todo el cuadro de la misma estructura que tienen allí. Es decir, el nombre de la empresa es Colegio 2020. Las oportunidades, ustedes plantean que hay de tipo externo que los ayude. Por ejemplo, en este caso tenemos como oportunidad la cuarentena, la pandemia, que al ser un encierro obligado para la población, un sistema web de manejo de colegio puede ser una oportunidad. Las amenazas, por ejemplo, entre las amenazas podríamos tener las fallas que tiene la plataforma de internet, los proveedores, los cuales pueden generar que ese sistema nuestro presente caídas y otros problemas que espanten a los clientes. La fortaleza, algo que tenga que ver con ustedes como empresa consultora o con la empresa, con el mismo colegio que pudiera ser aprovechado. Y las debilidades, por ejemplo, podría ser como la falta de experiencia en el manejo de este tipo de herramientas de parte de las personas que se van a encargar de ello. Fíjense que de allí ustedes empiezan a cruzarla, entonces dicen que en la estrategia FO, cómo usamos la oportunidad o la fortaleza para mejorar nuestro negocio, cómo las combinamos y así las van combinando. Vea que, repito, se las estoy pidiendo sencillito, no se me vuelvan loco haciendo una cuestión todo complicada. Por lo menos una de cada una, es decir, una fortaleza, una amenaza, una debilidad, una oportunidad, y eso va a generar por lo menos una estrategia de cada una. Eso es lo único que le estoy pidiendo para esta tarea. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros?